compañeros, cualquier cosa que de pronto se vaya el internet y que no tengan audio o se pare la presentación, voy a estar aquí pendiente. Aquí hay un estudiante que dice, David Ricardo, que no le sirve el micrófono. Entonces, yo voy a estar pendiente aquí por el WhatsApp, que ahí tengo mis datos. Por si de pronto falla el internet, porque como está fallando, me avisan ahí por el WhatsApp, que ese sí tiene datos, para efectos de no seguir hablando solo. Porque esta mañana en el curso de registro de pozos me pasó eso. ¿Me están viendo la presentación? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces rápidamente voy a terminar esta sección y voy a llegar hasta la creación de la ANH, donde yo voy a cambiar de presentación. Esto, como es simplemente un recuento histórico de la legislación en Colombia, voy a tratar de no profundizar en detalle el segundo periodo que le correspondió a Ecopetrol como administrador del subsuelo, y en el cual se adjudicaron los bloques o las áreas para exploración y producción de hidrocarburos mediante el contrato de asociación, como ya lo vimos en la clase pasada, gracias al decreto ley 2310 de 1974, donde López Michelsen transfiere las funciones que el Congreso de la República le delegó al Ejecutivo en cabeza del presidente de la República de la administración del subsuelo. Entonces esa delegación, mediante decreto ley, repito, López se la delega a Ecopetrol, obviamente a su junta directiva, quien es la que termina siendo la responsable de la exploración, explotación de los hidrocarburos a lo largo y ancho del país, y obviamente también del transporte, la transformación, o como llamamos nosotros en ingeniería de petróleos, las facilidades de superficie, que es el tratamiento del crudo, para dejarlo listo, ya sea para comercializar en el mercado externo o para la refinación. Y Ecopetrol pues también está a cargo de la refinación, aunque no es exclusivo de Ecopetrol, porque con el decreto ley 1056 de 1953, que se conoce como el Código del Petróleo, se estableció de que en Colombia la refinación no es monopolio del Estado, o sea, el que quiera refinar lo puede hacer, o sea que los privados pueden refinar si lo quieren hacer. Lo que sucede es que la refinación en Colombia no es negocio y son grandes inversiones, que por eso pues quien está a cargo de la refinación es el Estado. Inclusive así teniendo nosotros los combustibles tan costosos como los tenemos, que somos el segundo país de Latinoamérica y de América inclusive, porque con el combustible más costoso, tanto diésel o ACPM como gasolina. Inclusive nosotros tenemos los combustibles más costosos que Estados Unidos y Canadá. Entonces, a pesar de ser costosos, aún la refinación no es negocio. Y la inversión, por ejemplo, que se hizo en la refinería de Cartagena, de casi 8.000 millones de dólares, pues esa inversión no se va a pagar nunca, porque fue una inversión muy alta. Se habla de que hubo ahí mucho robo, que pudieron robar más de 4.000 millones de dólares, porque el costo inicial que se estimaba era de 3.800 millones de dólares y terminó costando casi 8.000 millones. Entonces ya cuando uno le echa lápiz, esa inversión para recuperarse se demorará, imagínense, 3.800 millones de dólares, según estimaciones que hemos hecho en las clases de posgrado de gerencia de hidrocarburos, donde yo he sido profesor de evaluación de proyectos petroleros, nos daba de que esa inversión, repito, de 3.800 millones de dólares en la construcción de la refinería de Cartagena se recuperaría
después de 32 años, o sea, 32 años recuperando la inversión. Y como finalmente terminó costando más de 8.000 millones, pues esa inversión nunca se va a pagar. ¿Por qué? Porque, repito, la refinación no es un negocio. Y si usted revisa los estados financieros de Ecopetrol, pues la refinación Ecopetrol le da pérdida. El negocio bueno para Ecopetrol es el transporte, que es el negocio que tiene ahora bajo el activo que se llama Cenit, y el cual, según se cree, pretende Duque vender, de acuerdo a lo que se interpreta con el decreto 811 que expidió el mes pasado el presidente Duque, donde él se autoproclama para vender los activos del sector minero energético que cotizan en la bolsa. Y los únicos activos mineroenergéticos que cotizan en la bolsa es Ecopetrol, Cenit e ISA. Entonces, por eso se presume que posiblemente va a vender el Cenit. ¿Y por qué posiblemente va a vender Cenit? Porque es el negocio rentable y el transporte es el talón de Aquiles de la industria petrolera en Colombia, y las multinacionales siempre le han tenido hambre a Cenit, o sea, a quedarse con los oleoductos y poliductos. Bueno, mediante el decreto 743 de 1975. Ingeniero, perdone si que le interrumpa, pero vendiendo esa sección de Ecopetrol, ¿esa plata para qué la usaría? Pues para aparte que cierta parte se la roban. No, pues supuestamente el objeto es cubrir la crisis económica que ha generado la pandemia, ¿sí? Aunque lo que realmente se le ha venido diciendo al gobierno nacional en diferentes debates en el Congreso desde que inició la pandemia es que se repatrie parte de las reservas internacionales que tiene el país, que son recursos que están en el exterior, en el sector financiero. Tenemos por el orden de los 54.000 millones de dólares. El gobierno de Duque dice que se necesitan 10.000 millones de dólares para poder cubrir la crisis económica que ha generado la pandemia, y precisamente por eso se sospecha que la venta va a ser Cenit, porque Cenit está cotizado en 10.000 millones de dólares, que es preciso lo que el gobierno dice que se necesita. Entonces, lo que se le ha pedido por parte, por ejemplo, del parlamentario César Ortiz Zorro en diferentes comunicados que le ha enviado al presidente Duque y al ministro de Hacienda Carrasquilla, y en debates que se han dado en el Congreso, él ha pedido de que por qué no se repatrian esos 10.000 millones de dólares. O sea, bajaríamos las reservas internacionales de 54.000 a 44.000 millones de dólares. Y otra cosa que ha pedido el representante Zorro es de que por qué no se le quitan a las grandes multinacionales tantas prebendas tributarias que tienen, y el sector financiero, las petroleras y las mineras dejan de pagar más de 55 billones, o sea, millones de pesos al año en impuestos, o sea, impuestos que se le perdonan a las petroleras y al sector financiero. Entonces, si uno revisa el estatuto tributario, existen más de 220, son como 227 prebendas tributarias que existen en el estatuto tributario, y eso es lo que hace, por ejemplo, que el sector petrolero, la tasa de impuesto a la renta efectiva que pagan no es el 25% que pagamos los colombianos normalmente, como el caso de sus papás que declaran renta, sino que las petroleras terminan pagando en forma efectiva como el 2.82% del impuesto a la renta. O sea, casi que se puede decir que les perdonamos un 90%, casi un 90% de los impuestos que debían de pagar. Entonces, lo que el representante le ha dicho al gobierno es quiten tantas exenciones tributarias y que paguen, por ejemplo, impuesto al patrimonio, que no lo pagan, ¿sí? Que paguen el IVA, que no lo pagan, ¿sí? Nosotros vamos a la plaza, vamos a los supermercados y compramos, y ahí nos meten el IVA. Vaya usted, compra un electrodoméstico y ahí está pagando el IVA. Las petroleras y mineras no pagan el IVA. ¿Sí? Eso está contemplado en la reforma tributaria del 2012, donde es que se estableció de que cuando ellos exportan el crudo, las mineras, por ejemplo, el carbón, exportan el carbón, les devuelven el IVA. Otra cosa es que se pueden llevar, por ejemplo, el 100% de las utilidades para sus casas matrices y no pagan impuesto de remesa. Eso se les quitó
ese impuesto que era del 7% de lo que se llevaban o repatriaban, ese se les quitó en la reforma tributaria del 2006. Por ejemplo, la DIAN en el año 2005 expidió el, ¿qué? El concepto 015766 del 2005, lo pueden buscar por internet, donde permite que las petroleras y mineras descuenten del impuesto a la renta las regalías que pagan. O sea, que las regalías que nos pagan luego van y se las descuentan a la DIAN. O sea, por dicho, esos son, yo pues no me voy a poner a detallarles o a enumerarles todas las prendas tributarias, porque nos da aquí las 2 horas de clase y no termino. Por eso les digo, son más de 220, son como 227 prendas tributarias. Simplemente les nombro algunas, como por ejemplo pueden importar maquinaria y equipos y no pagan aranceles, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Eso es una vergüenza. Esa vaina indigna a un colombiano de que las multinacionales vengan y nos saqueen y fuera de eso les perdonemos los impuestos. ¿Sí? Entonces es como si un ladrón llegara a sus casas y ustedes, en lugar de llamar a la policía para que cojan el ladrón y lo metan preso, ustedes lo dicen, espérese, no se vaya todavía, venga, le sirvo almuerzo. ¿Sí? Entonces fuera de eso, ustedes les dan almuercito y todo. Eso más o menos nos está pasando aquí en Colombia con las multinacionales petroleras y mineras. Eso es un descaro. No, hay unas perlas que, mejor dicho, espérense que vengamos más adelante a hablar sobre la ANH para que ustedes se vayan de para atrás, que eso es un descaro muy grande con respecto al nuevo modelo de contrato de concesión o concesión moderna, y que yo les detalle los resultados económicos del negocio del petróleo de la ANH, ustedes se van a ir de culo. Por eso muchas veces hasta los campesinos, a mí cuando yo voy les explico y les doy en forma muy resumida algunos conocimientos de los que les doy a ustedes, los campesinos dicen, no, profe, esta vaina es un descaro, le provoca a uno es como echarse un fusil al hombro y darles plomo. Y eso es cierto. Cuando uno ya conoce de profundidad este negocio, pues aquí nosotros somos ingenieros de petróleos y todo, y esperamos salir, o ustedes esperan salir a trabajar con la industria, pero cuando usted conoce cómo es el negocio, qué es lo que van a conocer en esta materia y por lo cual, como les dije al principio del semestre, el gobierno y las petroleras han venido presionando a la UIS para que esta materia la quiten del pénsul, pues porque no les conviene que ustedes como futuros trabajadores del sector pues tengan los ojos abiertos, y para ellos es un riesgo que el ingeniero de petróleos conozca que nos están saqueando, porque eso puede llevar a que alguien por allá que tenga una ideología extremista y termine por allá vinculado no solo a la industria petrolera, sino con vínculos con el Hijojá y todos esos grupos como Al Qaeda y que son violentos, termine poniéndoles por allá una bomba en las estaciones de bombeo, en las plantas, en las baterías, porque van con una ideología obviamente nacionalista. Y es que eso es cierto. Yo por eso le digo a ustedes cuando terminan la materia que ustedes lo están formando es para ayudar a saquear el país, porque es que lo que hoy hay es un saqueo descarado de nuestra riqueza. Lógicamente que hemos heredado una gran cantidad de campos petroleros que son los que opera Ecopetrol, y que eso es que el país es autosuficiente en petróleo y gas, es gracias a lo que se heredó, lo que se ha heredado del pasado. O sea, lo que Ecopetrol tiene son campos viejos, campos maduros, pero el negocio petrolero del 2000 hacia acá, o sea, es un negocio leonino, contrario a los intereses de la nación, violatorio de la soberanía nacional, atenta, digamos, contra el patrimonio de los colombianos, genera mucho daño fiscal. Esta mañana estuve hablando casi 2 horas con un abogado amigo que también es asesor en el Congreso,
y hablábamos de este tema y él me decía, no, profe Oscar, esta vaina es una grosería y prácticamente, por un lado, con la creación de la NH, la industria petrolera se descuadernó completamente en todo sentido, en la parte ambiental, en responsabilidad social, en la parte de participación del país en la renta petrolera. Hay muchos torcidos, violación de las leyes. Aquí les adelanto algo, la creación de la NH es inconstitucional, ¿sí? Y la NH tiene funciones que no le corresponden porque la misma Constitución, si usted lee el artículo 360, en el ítem número 1 al final, donde se establece que las regalías son, o que la explotación de los recursos naturales tiene que generar una compensación a título de regalía, ahí dice que quien se debe encargar de establecer la forma como se para los recursos naturales en Colombia es a través de una ley. Eso lo estableció la Constitución del 91 y eso no se ha hecho efectivo. O sea, el Congreso también es culpable porque el Congreso no ha, digamos, eh, no ha reglamentado lo que dice el artículo 360 de la Constitución. Y aunque ese artículo 360 se reformó con el acto legislativo 05 del 2011, esa partecita, ese ítem primero no se modificó, sigue vigente. Y ahorita hubo otra reforma el año pasado que también se llama acto legislativo y quedó con el mismo número, 05, pero ese reformó fue el artículo 361, o sea, el 360, así como los constituyentes lo redactaron, está o sigue vigente. ¿Eso qué significa? Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene funciones que le delegó el Ejecutivo, el presidente de la República, que no le corresponden. ¿Por qué? Porque aunque la ley 120 de 1919, como ya lo vimos aquí, le delega, o sea, el Congreso le delega al Ejecutivo la administración del subsuelo, en la Constitución de 1991 se le quita esa delegación que tenía el Ejecutivo y vuelve al Congreso. O sea, quien debe en Colombia, como ocurre en todos los países petroleros del mundo, definir el modelo de contrato, debe ser el Congreso de la República mediante una ley. Y aquí lo están haciendo mediante un decreto, que es un decreto ley, pero que su origen es el Ejecutivo más no el Congreso. Ahí se está violando la Constitución y además cuando en el año 2012 el Congreso de la República le da facultades extraordinarias a el presidente Uribe, que es la ley 790, ¿sí? La ley 790 del 2002 que ustedes la pueden leer, que le da facultades extraordinarias para que a través de decretos ley reestructura el Estado, que fue donde fusionó ministerios y liquidó la caja agraria y quedó el banco agrario, y lo mismo el Seguro Social, y hizo ochas y panochas durante 6 meses que le dio facultades extraordinarias al Congreso a Uribe, así como ahorita el decreto que estableció la emergencia económica, social y ambiental y que ha tenido a Duque expidiendo decretos como arroz, porque ya todos los días expide decretos y ya vamos por más de 990 decretos expedidos el año por Duque, donde más de 600 se han expedido en los últimos 100 días mediante esa emergencia económica, o sea que Duque ha expedido de más de 600 decretos ley en 100 días, compañero. O sea, un promedio de 6 decretos por día. Imagínense, para que el Congreso de la República apruebe 600 leyes, yo creo que se requieren unos 20 años legislando el Congreso con juicio para que expida tantos decretos como lo ha hecho Duque, aprovechando la pandemia. O sea, hoy en día Duque está haciendo el papel del Congreso. Y Uribe, mediante un decreto ley, creó la NH y le hizo la excisión Ecopetrol, lógicamente, pero le otorgó funciones que ya no le correspondían porque nadie se ha dado cuenta de que la Constitución del 91 le quitó esas funciones al presidente,
E inclusive después del 91 Ecopetrol, por ejemplo, modificó el contrato de asociación y aprobó en el año 93 el famoso contrato con factor R, como lo vamos a ver ahorita, y a la Junta Directiva de Ecopetrol ya no le correspondía esa tarea, ¿sí? Ya no le correspondía. Y luego Ecopetrol en el año 2000 cambió el modelo de contrato y la participación del país a 70-30 como se conoce, y tampoco le correspondía ya a la Junta Directiva de Ecopetrol. Y bueno, Uribe pues expidió el decreto ley 1760 del 2003 donde designa Ecopetrol, le quita las funciones y se las traslada a la ANH, y esa función ya no le correspondía tampoco al presidente de la República. Eso se va a demandar, ¿sí? Lo vamos a demandar, y por eso le digo que esta mañana estoy hablando con el abogado que va a demandar eso, y eso va a ser una bomba en el Congreso de la República y en el país. O sea, en otras palabras, toda la contratación que ha adjudicado la ANH en sus 16 años que lleva de funcionamiento son ilegales, ¿sí? Son ilegales. Lógicamente que eso no va a llevar a que todos esos contratos se echen para atrás y se anulen, porque lo que va a decir la Corte Constitucional, por ejemplo, es que actuaron de buena fe y que es culpa del Congreso por no haber expedido una ley, y será lo que se determine en el Congreso y lo que se determine en un fallo de la Corte Constitucional en caso de una demanda, es que se aplicará a partir de ahí, ¿sí? Y se dejan como válidos los contratos que ha firmado la ANH, pero la ANH ha firmado contratos que no le correspondan. Para que ustedes sepan, compañeros, la Corte Constitucional no tiene injerencia, póngale cuidado, escúchenlo bien, sé que ustedes no son abogados, pero la Corte Constitucional no tiene injerencia sobre los modelos de contratos de exploración y explotación de petróleo en el país. Con eso le digo todo. No tiene injerencia. ¿Por qué no tiene injerencia? Porque quien establece esos modelos de contratos es la ANH, y lo hace mediante acuerdos. Mediante acuerdos. Ahorita que les muestre la pirámide jurídica se van a dar cuenta, porque es que un acuerdo está por debajo de una resolución, y una resolución está por debajo de un decreto está por debajo de una ley ordinaria está por debajo de una ley orgánica está por debajo de un acto legislativo está por debajo de la Constitución, y la Constitución está por debajo de acuerdos y convenios internacionales. O sea que en la pirámide de la jerarquía jurídica, el acuerdo es una vaina muy abajo, y bajo acuerdo es que se establece la política petrolera en Colombia. O sea, algo ridículo, ¿sí? Eso es como si, en otras palabras, para que lo entiendan, es como si le hubieran encomendado al Consejo de Escuela de Petróleos que establezca cómo se explota el petróleo en Colombia. De esa magnitud está la cosa, compañeros. Bueno, y sin embargo, pues eso lo vamos a ver a profundidad más adelante. Yo quiero que pues avancemos en las diapositivas. No, con esto no les quiero decir, no les quiero pues cortar a ustedes su intención de preguntar. Mire, cuando pregunten tienen todo su derecho. A mí me interesa más dejarles a ustedes claras las dudas cuando las tengan en su cabeza, que seguir avanzando en temáticas, porque yo qué saco con seguir avanzando y que ustedes queden con dudas, y las preguntas y dudas que tengan, hágalas. Nunca piensen que sean preguntas ridículas. Aquí obviamente no se acepta el matoneo, y fuera de eso pues nosotros ya somos adultos, todos ustedes tienen cédula y somos personas serias y estamos hablando de cosas muy importantes para el país. Aquí no estamos hablando de farándula, ni de reinados de belleza, ni nada, sino estamos hablando de cosas trascendentales e importantes para el país, por lo cual las preguntas que ustedes hagan, yo con gusto las respondo, así tengamos que salirnos del tema, ¿sí? Pero ese es el objeto de uno como docente, y ustedes también por eso están aquí como estudiantes, porque son ciudadanos que quieren aprender, capacitarse, formarse en un área para prestarle un servicio al país,
Ese es el objeto por el cual ustedes están aquí. Entonces, bueno, es aquí, como les dije la clase pasada y antepasada, inicia el segundo periodo de la política petrolera en Colombia. Ahora quiero pedirles a los que no han visto los videos 4 y 5 de la clase del grupo del miércoles, donde los enlazo desde el año de 1919 hasta la creación de Ecopetrol, o creo que desde la creación, en una clase, ¿no? Y la otra clase va de la creación de Ecopetrol hasta la ley 20 del 69. Quiero que, vuelvo y les digo, vea, tómense en el tiempito, que son solo 2 horas, para que lo vean esos videos. Ahí en el grupo de WhatsApp tienen los enlaces, para que ustedes pues tengan un seguimiento en línea de lo que es obviamente la legislación petrolera en Colombia, y no terminen preguntando cosas que yo ya dije en clases pasadas, ¿sí? Porque son cosas que si ustedes no han visto esos videos, pues queda un vacío en sus mentes, y es bueno que ustedes se lo vean. Inclusive estuve hablando el domingo con un estudiante que estaba viendo uno de esos videos y me escribió por WhatsApp, pues haciéndome preguntas porque tenía dudas, y me decía que era la tercera vez que estaba viendo el video. O sea, es una persona que está interesada en conocer del tema de que le compete como futuro ingeniero de petróleos. Me llamó la atención que me haya dicho que ha visto el video 3 veces. Inclusive hay gente de afuera que me han pedido que les regale los enlaces y han visto esos videos por cultura general, inclusive hasta de un municipio por allá de cerca a La Belleza, al sur de Santander. Hay un campesinito que me llamó y me dijo: profe, yo me he visto todos los videos de las clases de política petrolera. Imagínense, si un campesinito tiene ese interés por conocer el tema petrolero en Colombia, y por allá lo que tiene es vacas y siembra mora o cultiva cosas de alimentos, y le interesa el tema, ¿por qué no le va a interesar a ustedes, que van a ser futuros ingenieros de petróleos? Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta si ustedes vieron los videos? Pues ahí se ve en YouTube cuántas veces han sido vistas, y sé cuántos alumnos tengo, cuántos cursos, y uno lo que esperaría es que el video haya sido visto por todos, ¿sí? Y que tuviera por lo menos unas 50 vistas, pero no tiene sino como 20 y pico de vistas, lo cual demuestra que muchos de ustedes no han visto esos videos. Entonces, por favor, pónganse al día. Bueno, entonces el contrato de asociación, que a grandes rasgos, pues yo no lo tengo aquí, voy a abrir otra presentación para irles mostrando, a ver si lo tengo aquí más adelante. No lo tengo. Voy a hablarles de ese contrato, para que ustedes entiendan qué es el contrato de asociación. Esta es la presentación que yo les tengo para futuras clases, porque las otras clases que vamos a ver más adelante. Pero también quiero abrirles otra presentación que tengo por aquí. ...2019... ¿Alguien iba a preguntar algo? Ya. Esta presentación que acabé de abrir es la presentación del segundo capítulo.
segundo capítulo de esta materia. O sea, cuando terminemos ahorita esto de legislación petrolera, vamos a pasar aquí a geopolítica. Pero yo aquí, esto como en los semestres anteriores, yo arrancaba era por geopolítica. Y luego de que ya veíamos geopolítica, pasaba a política petrolera. Entonces, por eso aquí la política petrolera está más adelante, en la diapositiva 175, o sea que el segundo capítulo tiene 174 diapositivas que vamos a ver. Y lo que estamos viendo aquí, pues, es la parte de legislación que arranqué con ustedes en la otra presentación. Pero aquí en este tema, pues, está lo que tiene que ver con los sistemas de contratación mundial. Bueno, vamos a hablarles de esto de una vez, que es el tema que quería comentarles en la próxima clase, pero voy a comentarles de una vez. Porque es importante, si vamos a hablar de contratos de asociación, que pues ustedes sepan qué es un contrato de asociación, ¿sí? Y cómo vienen y qué otros modelos o tipos de contratos hay. Porque alguien dirá, bueno, profe, ¿y habrá mejores que ese contrato o peores? Pues sí, hay muchos modelos de contrato. En sí, esto lo estoy hablando en términos generales. Las características de los contratos petroleros, obviamente no me estoy refiriendo aquí en esta diapositiva específicamente a Colombia, sino en términos generales en el mundo, en los países petroleros, ¿sí?, que tienen petróleo, pues las características de los diferentes contratos que hay a nivel mundial tienen una influencia al sistema anglosajón. Y el sistema anglosajón es el mismo sistema que tenía la corona española, que es un sistema concesionario. Pero en sí el sistema anglosajón, que tiene que ver obviamente con Inglaterra, tiene unos parámetros que normalmente siguen todos los modelos de contrato que hay en el mundo. Ahora, en el mundo hay 222 países y solamente 56 países de los 222 tienen petróleo. O sea, no todos los países del mundo tienen petróleo. Y de esos 56 países que tienen petróleo, hay 20 que son exportadores por encima del 1.000.000 de barriles. Bueno, ahorita de ahí salió Venezuela, porque Venezuela ya está por el orden de los 700.000 barriles diarios. A raíz de que lo tienen bloqueado y nadie le compra crudo, pues lógicamente pues tienen que cerrar los campos, porque ¿para qué sacan crudo? El mejor sitio para almacenarlo es el yacimiento, mejor dejarlo abajo. Lo otro es que los contratos tienen una reducida negociación de los términos. En esos contratos se exigen altos estándares de calidad, gestión ambiental y seguridad industrial. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para que cuando ustedes vean el modelo de concesión de la ANH, que se llama concesión moderna, ustedes se den cuenta si de verdad cumple con las exigencias de altos estándares de calidad y si ahí en esos contratos está establecida la gestión ambiental que deben cumplir las petroleras aquí en Colombia, y si lógicamente existen también reglas claras sobre la seguridad industrial o seguridad en el trabajo. Les adelanto, no porque la ANH le quitó la categorización de alto nivel y de altos estándares que tenía Ecopetrol en los contratos de asociación. Les adelanto, pues, como el tema de hoy es hablar de los contratos de asociación, que fue el modelo que asumió Ecopetrol para la adjudicación de áreas, para la exploración y explotación de hidrocarburos. Les adelanto, Ecopetrol sí cumplía con estas características. Ecopetrol sí en el contrato de asociación le exigía altos estándares de calidad, les exigía gestión ambiental y les exigía seguridad industrial. Para que ustedes vieran las exigencias y se den cuenta de que sí lo exigía Ecopetrol, valga la redundancia, Ecopetrol no le adjudicaba bloques ni firmaba contratos de asociación con una empresa que no estuviera rankeada dentro de las 100 mejores empresas
petrolera del mundo. O sea, solamente le adjudicaba áreas y le firmaba contratos de asociación a empresas que estuvieran ranqueadas dentro de las 100 mejores empresas del mundo. Cosa que tampoco la ANH cumple, como lo vamos a ver cuando veamos ya el modelo y le hagamos una evaluación a la gestión de la ANH y a quienes les ha adjudicado los bloques. Van a encontrar empresas chichipatas de papel creadas en paraísos fiscales, ¿sí? Donde no llega la DIAN, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni su tía, ninguno. Esos son empresas que les da risa porque lo que han armado con la ANH es carruseles, que yo digo que toman los bloques como si fueran lotes de engorde, como hacen en las ciudades, que muchos compran lotes, y que son estratégicos y los dejan ahí para que se valoricen y luego venderlos. En la industria petrolera, con la creación de la ANH, ha ocurrido lo mismo. Hay amigos, inclusive egresados de la UIS, amigos egresados, amigos míos, que son petroleros, que tienen, no solo porque sean ingenieros de petróleo, son petroleros, tienen empresas, y no solo una, sino 4 o 5 empresas, tienen bloques, tienen áreas que se las adjudicaron a dedo en la ANH y no han invertido ni un peso en exploración. Inclusive se les pasó el tiempo de exploración, que es 6 años, y si hacen algún descubrimiento se les puede ampliar a 10. Hay amigos que tienen bloques desde el 2004, 2006, 2008, o sea, 10, 12, 14 y 6 años con los bloques. Se comprometieron a hacer inversiones en exploración y esas inversiones comprometidas no las han cumplido. Bueno, en términos generales, para que ustedes sepan, y lo vamos a ver en la presentación de la ANH, el 65% de las inversiones comprometidas en exploración han sido incumplidas. Sin embargo, uno no se explica cómo mantienen un bloque ahí durante 15, 20, 16, bueno, la ANH cumple este año de creación, se creó en el 2003, cumple 17 años, ya lleva 16 años de funcionamiento la ANH, cumplidos porque los cumplió el 1 de enero, y tiene o ha adjudicado bloques que llevan casi la misma tiempo de funcionamiento de la ANH, sin que hayan invertido ni un dólar, y tienen todavía el bloque activo. Y a uno le da risa y dice, bueno, entonces, ¿dónde está el cumplimiento del periodo de exploratorio, que es de 6 años? ¿Por qué tienen 16 años con el bloque? O que sean 10 años con el bloque. Si en 6 años no han invertido ni un peso, la ANH lo correcto sería que les quitara el bloque y les hiciera una terminación unilateral y dijera, compañero, usted no cumplió los objetivos, usted no adelantó tareas de exploración, devuelve el área. Pero no, las tienen como si fuera un lote de engorde, en el cual ellos lo que hacen es buscar inversionistas extranjeros para transferirle el bloque. Y lo transfieren y se ganan un billete. Ahí. Ese es un negocio que tiene el leonino, y son empresas chichipatas de papel que no tienen los recursos para hacer la exploración, pero que se beneficiaron por cuestiones políticas y amigos que hay allá en la ANH, porque eso fue un error haber creado la ANH, porque fue quitarle a Ecopetrol, una empresa seria, técnica, con personal idóneo, calificado, y que venía haciendo las cosas bien, a transferírsela a los políticos, porque quienes manejan la ANH son los políticos. Eso es una cuota que el gobierno nacional le da a algún sector de algún partido que lo apoyó en la elección. Y así como en el periodo de Santos, eso lo tuvieron los liberales de aquí de Santander, como Serpa, Jaime Durán Barrera, el Pote Gómez, y se convierte en un nicho de politiqueros y de gente que no tiene ni el perfil, porque son puros contratos por OPS, como un escampadero, donde lo único que van es a cobrar el sueldo, y yo creo que ni van, porque se lo consignan en la cuenta. ¿Sí? Eso es la ANH.
una mano de torcidos y corruptos, y se tiraron todo lo que Ecopetrol venía haciendo bien, o no tan bien, pero lo estaba haciendo para mi bien, para el país, y ustedes lo van a ver cómo lo hacía Ecopetrol. Y eso se convirtió, fue en una feria de contratos, que hasta la misma UIS se ha beneficiado con eso, la Escuela de Petróleos, porque imagínense, la Escuela de Petróleo le ha perforado pozos estratigráficos a la ANH, y pozos pues que han salido recaros y hasta mal perforados, digámoslo aquí, y que obviamente pues hay puros torcidos ahí de repartir billete a los políticos que hacen la gestión para la adjudicación de esos contratos. Entonces, esa vaina se volvió, fue corrupción, compañeros, corrupción, y se tiraron la industria petrolera. Por eso yo digo que la creación de la ANH, o sea, la expedición del decreto ley 1760 del 2003, ha sido el peor error histórico, ¿sí?, de la política petrolera en Colombia, lo peor. Y lo van a ver ustedes en los resultados económicos. Les adelanto, la ANH en el negocio petrolero del país no le genera al país recursos ni siquiera para cubrir el presupuesto de una universidad pública. Realmente quien le está dando recursos al Estado es Ecopetrol, que es la que quieren ahora vender. La vaquita lechera, ¿sí?, la caja menor del gobierno, que es Ecopetrol, es lo que quieren quitarle los oleoductos y poliductos, que es ENIR, quitarle los campos menores, que es Jocol, vender la petroquímica, que es Propilco, vender la parte de biocombustibles, que es Bioenergy, que inclusive ya dijeron que le iban a liquidar, quién sabe, parece que Sarmiento Angulo se va a quedar con eso, y yo creo que Sarmiento Angulo se va a quedar con los oleoductos y poliductos. Ya le habían quitado a Ecopetrol los gasoductos, que fue Ecogas, y Uribe vendió Ecogas. O sea, esto han venido feriando el patrimonio de los colombianos desde el gobierno de Gaviria hacia acá. Han acabado hasta con el nido de la perra, compañeros. Ecopetrol tenía la comercialización de combustibles, que eran los terpelos, y eso lo vendieron, ¿sí? Las termoeléctricas, que también eran de Ecopetrol, las termo, eso también ya lo vendieron. O sea, lo que ahorita, lo poco que queda, es lo que va a vender Duque. Así de sencillo, compañeros. Entonces uno muchas veces se pregunta y justifica por qué hay guerrilla en este país, aunque obviamente las guerrillas nacieron con unas ideologías que también ya las perdieron y se volvieron narcotraficantes, criminales, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. Y de la misma manera como la guerrilla perdió la ideología, los partidos políticos también la perdieron, y este país pues va de capa caída por el despeñadero. Y por eso ya ustedes, que son jóvenes y que van a ser los responsables del manejo de este país a futuro, compañeros, no se dejen contaminar por la corrupción. Mire, esto de la pandemia, que les sirva a ustedes, de que usted no saca nada con tener plata y poder, lo coge el COVID, hueputa, y lo pela, ¿sí?, y no se va a llevar un culo. Así de sencillo, porque el COVID no respeta ni sexo, ni raza, ni credo, ni nada. A los ricos les da, al pobre también, y si lo coge por ahí mal parado, se lo lleva. Entonces la función de ustedes es cambiar este país, pero cambiarlo para bien, ¿sí? Porque da tristeza todo lo que han acabado, porque es que la corrupción en este país es el cáncer de este país, y ya hizo metástasis, porque eso ya hasta los pastores de las iglesias cristianas y los curas, los jueces, los policías, todo el mundo es corrupto en este país, hasta la academia llegó la corrupción, así se lo digo todo. Entonces aquí está como para que caiga un meteorito y acabe con esta mierda, y que vuelva otra generación por allá, otra especie de alienígenas, y arranque de cero, porque estamos llevados con tanta corrupción en este país. Entonces, Ecopetrol sí exigía esos altos estándares de calidad, ¿sí?, lo vamos a ver. También les exigía el cumplimiento de la parte ambiental. Las petroleras tenían manual de buenas prácticas, y Ecopetrol los vigilaba, les hacía seguimiento, los sancionaba, etcétera. Y obviamente la seguridad industrial. Lo mismo, los contratos en el mundo tienden a tener, pues,
o mejor, la industria petrolera, llamémoslo así, es una industria de altas inversiones y alto riesgo. O sea, eso no es para cualquiera, eso no es para empresas chichipatas, eso no es que para que el profesor Vanegas vaya y en la Cámara de Comercio crea una empresa que se llama Bananas Oil Company International Class, porque es que eso es lo que hacen, crear empresas en paraísos fiscales en inglés, con unos nombres remombantes, y llegan aquí a montarla de multinacionales y uno sabe quién es el dueño, y es un bobo por ahí que salió graduado de la UIS y trabajó por ahí unos 3 o 4 años en la industria y se las tira de vivo y con el apoyo de los políticos corruptos va y pide un bloque y se lo dan a dedo, así de sencillo, y empieza a hacer carrusel, a buscar a ver quién le compra el bloque para transferirlo. Ese es el negocio actual. No, Ecopetrol sí exigía que tenía que tener, lógicamente, un músculo financiero y que tendría que tener propiedad de tecnologías y obviamente un know-how o un reconocimiento como empresa petrolera mundial. Sí, compañero, pregunte. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que le hagan un bloque? Esa pregunta sí estuvo mundial. Pues si me entendió lo que ya le dije, pues se da cuenta que cualquiera, o sea, hasta yo, como Oscar Vanegas, voy y creo una empresa y la pongo así, Bananas o Bananos Oil Company. Bananos es porque yo, así me llaman, en la industria me llaman Bananas, pero era porque yo cuando fui estudiante en la UIS me di el estudio pintando cuadros, entre una de mis rebusques era pintor, y yo firmaba Bananos, pero con V, ¿no? Bananos son mis iniciales, Vanegas Angarita Oscar. Entonces en esa época salió el grupo Bananas, ¿sí? Y Bananas en pijama, y bueno, el Bananas era muy famoso, entonces ya los compañeros no me decían bananos, sino me pasaron a decirme bananas, y así me conocen en la industria, Bananas. Si usted aquí a mañana salía a la industria y alguien le pregunta, oiga, Bananas todavía es profesor en la UIS, ese soy yo, ¿sí? Entonces, yo por eso le digo, yo puedo salir y montar una empresa que se llame Bananas Oil Company o Bananos Oil Company, ¿sí? No hay problema, inclusive la NH dice que si usted es ganadero puede participar en la exploración petrolera. Así se lo digo todo y lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, donde la NH saca un acuerdo en el 2017 invitando a los ganaderos a que entren al negocio del petróleo. No, es que es para las meras vergüenzas, ¿sí? Y que pueden participar hasta en un 30% de un negocio. O sea, si usted quiere volverse petrolero, hágalo. Pero no, eso se convierte en un carrusel, compañero, porque es que la industria petrolera es para las grandes ligas, gente que tenga plata. Eso no es para cualquiera, eso al final se convierte en un fiasco porque usted asume, bueno, usted puede tener muy buenas intenciones y decirme voy a volver petrolero y voy a pedir un área, pero si no tiene el músculo financiero al final no cumple. Uno no se va a meter, eso es como yo decir, no, me voy a competirle a la NASA y voy a montar aquí un observatorio astronómico y un sitio para lanzar cohetes y llevar el hombre a la Luna y a Marte. Eso no es de uno. Uno sabe en qué negocio puede y en qué negocio se puede meter. Y se debe meter. Pero a mí me da risa esos requisitos de la NH para obviamente incentivar a que alguien se meta en el negocio. O sea, es que con eso usted se da cuenta y se lo digo todo. Si los funcionarios de la NH, que son obviamente puestos políticos ahí, que no saben ni dónde están parados, no saben. Es que Armando Zamora, que es el actual presidente de la NH y fue el primer presidente de la NH, que inclusive, para que ustedes sepan, fue puesto por los gringos, es un financista, ¿sí? Es un economista financista. ¿Qué sabe de petróleos? Juan Carlos Echeverry, que fue presidente de Ecopetrol, un economista, ¿qué sabe de petróleos? La ministra de Minas que salió, una abogada, ¿qué sabe de petróleos o de minería? Nada, esos son puestos políticos
y sus asesores son iguales y sus vicepresidentes y viceministros de la misma calaña, eso no sabe ni dónde está parado. Ustedes escuchan, mire, yo ahorita escuché en el noticiero, anoche en el noticiero de CMI, al ministro que está actualmente, el que está encargado, hablando y a uno le da risa, o sea, a uno le da pena ajena escuchar hablar a un ministro. Dice, no, qué vergüenza tan grande este país. No saben esos malparidos dónde están parados y hablando, imagínense, y son los encargados de administrar un recurso tan importante y estratégico en este país. Entonces usted se pone a mirar lo que son presidentes y vicepresidentes de la ANH, ministros, viceministros, y eso es como, mire, para que usted se dé cuenta, le hago una analogía. Suponga que a mí como ingeniero de petróleos me nombran gerente de un hospital, sin saber ni siquiera poner una marica inyección, ¿sí? Sin saber ni siquiera para qué se formula un ibuprofeno. Con eso le digo todo. Yo soy ingeniero de petróleos y sé de petróleos y de política petrolera, pero que a mí me manden de gerente de un hospital, yo lo puedo conseguir de pronto con una palanca política y me nombran gerente del hospital de Málaga, de donde yo soy. Pero que yo sepa de medicina y vaya a administrar un hospital, lo más probable es que esa vaina fracase, se cometan muchos errores, mueran muchos pacientes, terminemos por allá yo metiendo mis amigos, también petroleros, haciendo cirugías y le quitaron la pata al paciente, la que no era, o sea, cometiendo unos horrores, y eso es lo que está pasando en el negocio del petróleo en Colombia con la creación de la ANH. De esa magnitud es, con unos errores garrafales, con unos funcionarios que nombran allá que lo único que van a hacer es torcidos, negocios, y que son puestos por políticos que le piden cuota y le dicen, bueno, amiguito, mire a ver qué va a sacar de allá. Esos son unos torcidos que ustedes se van a dar cuenta. Y yo lo que yo digo aquí, lo digo con información oficial. Se lo va a mostrar a ustedes con información oficial. Yo no les voy a hacer aquí a ustedes presentaciones y les muestro por lo que les voy a adelantar, por ejemplo, de la NH, por ejemplo, qué dice la NH sobre fracking. Eso, y les pongo ahí el pantallazo. Eso obedece a derechos y respuestas de derechos de petición de la misma ANH, como esta del 25 de septiembre del año pasado. Eso es información oficial, o sea, eso no es uno venir a hablar mierda aquí, porque si no hace rato que yo estuviera preso o demandado por calumnia y destituido de la UIS y el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, hace rato me hubiera quitado la tarjeta profesional, compañero, porque yo no puedo ponerme a hablar mierda y hablar lo que no es. Y yo, por ejemplo, mire, vamos a hacer un debate de control político a la ANH, y aquí está el debate de control político. Por ejemplo, mire, esto obedece a ese mismo derecho de petición y a otro. Vea, este es del 2017 y este es del 2019. Y tengo otros del 2014, o sea, es información de la ANH. Cuando yo por aquí abajo denuncio, bueno, aquí doy conceptos, todo esto son Exceles que ha dado la misma ANH, entrega los archivos como anexos. Entonces, cuando yo aquí denuncio y digo que, por ejemplo, en esos contratos no hay participación para el país en la producción, es porque aquí dice en la misma información de la ANH, porcentaje de participación en la producción, no aplica, eso es cero. Y aquí hay unos contratos por licitación donde están los porcentajes, que son campos viejos que la ANH adjudicó. ¿Bien? Entonces, yo aquí todo lo que muestro, obviamente, vea, eso es basado en documentos oficiales. Por eso les digo, compañeros, yo aquí a ustedes no vengo a cantarles misa ni a hablarles maricadas que no son. Esos son, inclusive, aquí tengo escaneados
contratos reales, donde yo escaneo el capítulo 8 de tal contrato, ¿qué dice? Tiene un descuento del 60%, del 40% en las regalías. La participación para el país es del 2%, ahí lo dice. ¿Cuánto ha generado de recursos la NH? La NH misma responde y ahí está la tabla. Eso es escaneado, son documentos oficiales. Por lo cual, cuando uno dice que el negocio de la NH en 16 años no ha dado ni para cubrir el presupuesto de una universidad, es porque así lo es. ¿Sí? Y que ha violado la ley, sí, porque hay una ley como el decreto ley 1760 del 2003 y que, por ejemplo, le encomienda a la NH. Voy a mostrarles, por ejemplo, un caso. Aquí funciones, capítulo 5. Bueno, aquí estoy hablando de otras cosas, pero una de las cosas que, por ejemplo, dice que tiene que acordar con las petroleras, los concesionarios, los proyectos de beneficio a las comunidades, eso está en la ley. Y la NH desde el 2004 hasta el 2012 no lo hizo, y lo hizo porque yo les metí un derecho de petición, ¿sí? Y a partir de ahí empezaron a meter los proyectos de beneficio a las comunidades. Es tal que, por ejemplo, en el parágrafo 4 del artículo 5, literal 515, el decreto ley 1760 decía que, dice, ¿no?, que cuando Ecopetrol se quebrara, quien iba a darle los recursos para superar las crisis de Ecopetrol era la NH. A uno le da risa, ¿sí? Le da risa, ¿por qué? Porque no da los recursos ni para cubrir el presupuesto de una universidad, mucho menos para cubrir el déficit de Ecopetrol. O sea, ahora, ¿eso qué significa? Que el de decreto ley presumía que la NH le iba a generar muchos recursos al país. ¿Y qué tal sería que en el momento de crisis de Ecopetrol la NH sería la salvadora? ¿Cuál salvadora? Si miren lo que vemos, 200.000 millones de pesos anuales en promedio es lo que ha generado la NH por todo concepto que está aquí, todo concepto. Ahí está año por año desde el 2006 hasta el 2018, compañeros, por todo concepto lo que ha recibido. Y sabemos cuánto ha gastado en funcionamiento y sabemos cuánto ha invertido en calentamiento de cuencas y sabemos cuánto ha sido la utilidad neta en 15 años, y eso lo dividimos en 15 años, los 3 billones, y eso da 200.000 millones de pesos al año. O sea, eso es una grosería. Para que ustedes sepan, la UIS, este año el presupuesto fue de 482.000 millones. Entonces yo le pregunto a ustedes, si la UIS se come 481.000 millones al año, ¿será que con 200.000 millones que genera la NH de utilidades va a funcionar la UIS? No, no alcanza ni para cubrir el presupuesto de un municipio de mediana categoría. ¿Sí? Con eso le digo todo, pero obviamente no les adelanto, porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso es como para que ustedes pues se den cuenta que uno aquí no viene a hablar barrabasadas y tampoco lógicamente a decirles mentiras, y que lo que uno aquí denuncia y les comenta a ustedes es porque yo, como ciudadano colombiano con cédula en el bolsillo, pues a mí me duele mi país, así como ustedes, y lo digo siempre, se indignaron que porque fue gol de Yepes, y hay otras que se pusieron arrechas con el negro ese que le quitó la corona de Miss Universo a la señorita Colombia, y lanzaron atropellos y gritaron groserías, y que negro hijo de puta y qué tal. Compañeros, esta vaina de la riqueza de este país duele más, duele mucho más que una vaina de farándula, y por la cual nosotros como colombianos sí deberíamos de protestar, porque es que esto es el futuro del país. Con estos recursos es que nosotros deberíamos de satisfacer las necesidades básicas del pueblo, ¿sí? Deberíamos de tener salud cubierta, salud que está quebrada, ¿sí? Deberíamos de tener educación de buena calidad, por ejemplo, que ustedes no pagaran matrícula en la UIS, gracias a la riqueza petrolera y minera de este país, que la están saqueando, compañeros, se la están llevando. Y nosotros tenemos que despertar, y si no despertamos estamos jodidos. Apague y vámonos.
porque si nosotros no peleamos por esto, entonces yo como digo, a mí me dicen, bueno, Vanega, ¿y usted por qué pelea? Yo porque yo sí vine a este mundo y nací en este país, pues yo tengo que hacer algo por los demás, porque si yo no hago algo por los demás, entonces ¿para qué vine? Como digo, lástima ese polvo si uno viene a este mundo y no hace nada por los demás, lástima el polvito que echaron por uno. Uno no puede venir a este mundo solo a tragar, cagar y dormir, ¿no, compañero? Algo tiene que... Ahora, uno debe dejar huella aquí en la tierra. Eso hay nada de que se le pegan a la camándula y creen en Dios y rezan y que es que yo me voy a salvar. Eso, vida en el otro lado no hay. La vida eterna está aquí. Aquí está la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Que las futuras generaciones se acuerden de uno. Así como nos acordamos de Bolívar, así como nos acordamos de Cristóbal Colón, así como nosotros recordamos a Einstein, así como recordamos a Newton, esa es la vida eterna. La vida eterna es que a uno lo sigan las futuras generaciones recordando por sus actos y uno sigue vivo. Por eso es que los católicos y cristianos dicen Cristo está vivo. ¿Por qué? Porque han pasado 2000 años y se siguen acordando de Jesucristo y lo adoran y rezan por él. ¿Sí? Esa es la función de uno en este mundo. Si uno viene a este mundo, compañeros, es hacer algo a favor de los demás. O si no, ¿para qué viene? Si usted está formándose como ingeniero de petróleos, es para que usted asuma un papel en este país. A favor, obviamente, del país. Porque si usted va a actuar solo por intereses personales y para llenarse su barriga y su bolsillo, compañero, perdió el año. Esos son los envidiosos, los de la codicia, los de la avaricia, los que se quieren enriquecer y que no se van a llevar nada. Y si de verdad existe un purgatorio y le hacen a usted un juicio en el más allá, yo no creo que esas personas entren al paraíso, no creo. Los mandan allá para la cacerola del diablo, a que los ensarten con un tenedor y le hagan huecos en la frente y les metan cachos. Bueno, para ponerle cola no necesitan porque ya tienen el hueco hecho. Entonces, compañeros, esa es la realidad de este país en grandes avances. Lógicamente les digo lo que está pasando. También los contratos deben tener un riesgo técnico condicionando responsabilidades. O sea, ustedes saben que la industria petrolera es tanto de incertidumbre, porque no se sabe si usted va a encontrar o no petróleo, como de riesgos altos. ¿Por qué? Porque pueden haber explosiones, se maneja maquinaria pesada, por las líneas de flujo van corrientes de alta presión, o sea, son muchos los accidentes y por tanto se deben tener responsabilidades que se deben comprometer en los contratos. Y obviamente, pues, los contratos en su contenido general, pues existen 3 etapas en esa pirámide, como es el otorgamiento de los licenciamientos que obedece a la cabeza mayor del Estado, ya sea tanto en el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Es una negociación de derechos tanto de exploración y explotación y de operación por parte del inversionista que deben quedar consignados en el contrato y debe haber también contemplado unos requisitos para el suministro de bienes y servicios. Normalmente, digamos que la estructura que existe para la adjudicación de los contratos o otorgamiento es que ya sea un ministerio, como en Colombia el Ministerio de Minas y Energía, o una compañía petrolera estatal, como Ecopetrol, o una agencia, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sea la que otorgue a un grupo de inversionistas o un inversionista los derechos para que haga la exploración y explotación de los hidrocarburos. Y ese instrumento de otorgamiento pues establece las relaciones entre el gobierno, ya sea el ministerio o la compañía petrolera estatal, con el grupo de inversionistas. El ministerio, o sea, aquí en este caso la ANH, que es la responsable de esas funciones, garantiza los derechos del inversionista para la exploración y explotación, y entre el ministerio o la empresa petrolera
estatal en caso de Ecopetrol, que fue quien obviamente administró el subsuelo del 74 al 2004 por 30 años, tuvo esas funciones, o la ANH hoy en día, deben controlar al inversionista. Ojo que estos son parámetros internacionales. Y aquí dice, controlan al inversionista, otro lunar que tiene la ANH. ¿Por qué? Porque la ANH no vigila, no controla, no supervisa. ¿Sí? Por aquí yo les había abierto una presentación de esas, donde por acá, donde, bueno, creo que es en esta misma, donde vamos a encontrar de que en el contrato la ANH le da autonomía a las petroleras, le da autonomía. Véanme, les adelanto por acá que debe estar una escaneada que le hice a un contrato. Simplemente escaneé yo. A ver, aquí está. A un contrato lo escaneé y eso está en todos los contratos. Dice autonomía. El contratista tendrá el control de todas las operaciones y actividades que considere necesarias para una técnica eficiente y económica de exploración del área contratada y para la evaluación y producción de los hidrocarburos que se encuentren dentro de esta. El contratista planeará, preparará, realizará y controlará todas las actividades con sus propios medios y con autonomía técnica y directiva, de conformidad con la legislación colombiana y observando las buenas prácticas de la industria petrolera. El contratista desarrollará las actividades directamente o a través de sus contratistas. Póngale cuidado que esa vaina es un lunar muy grande de la ANH, porque al darle autonomía, pues no lo vigila ni lo controla, simplemente le dice, pórtese bien, ¿sí? Así como cuando a usted, como joven, niña o niño, muchacho o muchacha, sale a la calle y dice, mami, me voy esta noche que tengo una empillamada, ¿sí? Tengo un barbie shower, tengo una despedida de soltero, bueno, tengo una rumba con mis amigos, y la mamá le dice, mija, y el papá le dice, mija, vaya y cuídese, ¿sí? Cuídese. Cuando le dice eso, le dice, bueno, si va a practicar sexo, cuídese, tómese la pastillita, dígale a su amigo que use preservativo. Eso es lo que le está diciendo la mamá. Eso es lo que aquí la ANH le dice de las buenas prácticas, ¿sí? O sea, en otras palabras, la mamá le dice, vaya, mija, y le dice al niño, vaya, mijo, no se ponga a fumar marihuana, ni a meter bazuco, ni nada. Eso es lo que hace la ANH al decirle a la contratista concesionaria en el contrato, le doy autonomía, hágalo usted como usted quiera, pero obviamente hágalo con buenas prácticas. Esa autonomía que le dan es la que ha llevado a que se haya, digamos, descuadernado la industria petrolera, donde atropellan a los campesinos, no cumplen con las normas ambientales, contaminan a diestra y siniestra, atropellan a esos campesinos, se les meten a sus fincas como Pedro por su casa. O sea, eso es lo que vamos a ver en el capítulo tercero. El capítulo tercero tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Y allá sí ustedes se van a ir de culo, como les digo yo, me disculpan la expresión, porque eso es una vergüenza todo los atropellos que la industria petrolera genera, violando la propiedad privada, violando los derechos humanos, arrasando con los campesinos y hasta generando desplazamientos y todo, ¿sí? Expropiando fincas de todo. ¿Y eso es por qué? Porque la ANH les dio autonomía y lógicamente no los vigilan, no los supervisan, no los controlan. Y yo digo que violan la normatividad en Colombia, porque por ejemplo cuando uno ve una empresa como Gran Tierra que entra a una área protegida, que es reserva forestal, por ejemplo, y que hay un resguardo indígena, y que por un lado obtiene, por ejemplo, una licencia ambiental
para explorar en un área que es protegida y que no debería hacerse exploración petrolera. Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Sí? Así como nosotros aquí decimos, ¿cómo así que Minesa se va a meter a Santurbán y va a acabar allá con el páramo y donde nace la agüita que tomamos los bumangueses? ¿Cómo así que el gobierno le va a dar licencia ambiental? Y si se la da, ¿usted qué sospecha? Que hubo torcidos, que los dueños de Minesa sobornaron a los de la ANLA y al Ministerio de Medio Ambiente y le dieron licencia ambiental y sobornaron al presidente y todo eso es lo que uno sospecha y eso es lo que hace la industria y logra, por ejemplo, entrar a territorios que están protegidos, que son reservas hídricas, reservas forestales. Entonces uno ahí ya dice, esto está torcido. Segundo, que hay un resguardo indígena y se metieron sin hacerle consulta previa. Entonces uno dice, como estos berracos no están cumpliendo la ley 21 de 1991, donde Colombia se acoge con, digamos, ya niveles de constitucionalidad al convenio 169 de 1989 que firmaron las Naciones Unidas con la OIT, en el cual obliga a los países que se adscribieron a respetar las minorías y las, digamos, tribus ancestrales, y que donde exista un resguardo se le debe primero consultar si ellos pueden ingresar o no, y no lo hicieron y se metieron ahí. Entonces, ¿uno qué piensa? Pues que están violando no solo las leyes, sino la Constitución, y violan acuerdos internacionales. Entonces, eso es lo que uno encuentra, que es el modus operandi, y eso son las malas prácticas. Entonces, eso de que le digan en el contrato, compañero, usted tiene autonomía, vaya, hágalo, pero hágalo bien, hermanito, usted aplique las buenas prácticas. Mientras usted no lo vigile, no lo sancione, no lo multe, pues, compañero, le están dando larga a sus anchas, y una multinacional no va a venir aquí a cuidar ecosistemas que no son de ellos y donde no son dolientes, ¿sí? Allá en Canadá o en Estados Unidos sí lo hacen bien porque es su territorio, allá están sus familias, pero los dueños, por ejemplo, de Pares, de Canacol Energy, de Gran Tierra, esos accionistas que son dueños de esas empresas, ellos no son de aquí ni viven aquí. Les cuento algo, no conocen ni siquiera Colombia, ¿sí? No conocen de la belleza de nuestros ecosistemas. Ellos lo único que les interesa es venir a sacar petróleo, estar por unos años aquí mientras se agotan en las reservas y se van, y se van. Ay, que quedó vuelta mierda los ecosistemas y que contaminaron los caños, los ríos, etcétera, y que se murieron los chigüiros. A ellos les importa un carajo, ¿sí? Y no, ¿por qué? Porque no son sus ecosistemas, no son dolientes, ellos son capitalistas, les interesa es el lucro, ¿sí? Les interesa enriquecerse. Ese es el capitalismo salvaje, ¿sí? Venir a arrasar con territorios, violar derechos de las comunidades y enriquecerse. Así de sencillo. ¿Y por qué lo hacen? Ah, porque nosotros se lo permitimos, ¿sí? Entonces, eso se llaman actos consentidos. Está consentido por el mismo gobierno, compañeros. Así de sencillo. Entonces, ingeniero, sí, cuénteme. ingeniero, una pregunta. ¿Me Dígame. escucha? Sí, claro, estoy Profe, escuchando. listo, profe. Quisiera saber cómo y quién eh, escoge la Junta General de la ANH y quién lo lidera, es mediante una terna o simplemente se pone a dedo. ¿Cómo es eso? No. La Junta Directiva de la ANH está conformada por 5 miembros nombrados a dedo por el presidente de la República. Por ejemplo, el que está actualmente de ministro de Minas, encargado, no sé si ya lo hayan nombrado en propiedad, este tipo de apellido Mesa, él estuvo en la Junta Directiva de la ANH durante los últimos 4 años, inclusive
Él fue el presidente de la junta directiva de la ANH por 5 años. Hoy es el ministro de Minas. ¿Sí? ¿Y quién es? Un abogado, y eso lo escoge el presidente a dedo. Y son amigos del presidente. En la ANH estuvo durante muchos años, durante el gobierno de Uribe y parte del gobierno de Santos, después del 2010, el que fue rector aquí de la UNAP, Armando Montoya Puyana. Imagine Armando Montoya Puyana, miembro de la junta directiva de la ANH. El cucho, ¿qué sabe de petróleos? Nada. Yo soy profesor cátedra en la UNAP de la carrera de Ingeniería en Energía, y en aquella época estuve yo de asesor, y él me pidió y me llamó que fuera asesor porque él estaba ya en la junta directiva de la ANH, pero él nunca iba. Y les cuento una cosa, estuve de asesor, hasta tenía tarjetas de presentación personal en la que figuraba como asesor de él, asesor rectoral de la UNAP, y era con esos fines porque él ocupaba ese puesto. Pero primero, nunca me consultó. Me llamó para que le colaborara cuando lo nombraron, y estuvo allá como 4 o 5 años y nunca me consultó. O sea, hay gente que no sabe dónde está parada, que van allá a calentar el puesto, y que simplemente pues todo lo que diga el presidente de la ANH, ellos le han visto bueno y firman. O sea, son ahí, digamos, invitados de piedra que por su falta de conocimiento técnico y de la industria, o no conocen del negocio. Imagínense qué va a saber el rector de la UNAD de negocios petroleros. Al final, lo que les metan allá, ellos dicen, sí, y firman. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de este país con la politiquería, compañeros, que llegan a los cargos personas que no son idóneas, que no tienen el perfil. Y obvio, eso es corrupción. Eso es corrupción, y por eso es que les digo que la industria petrolera se descuadernó desde el mismo momento en que a Ecopetrol le quitaron la administración del subsuelo. Y Ecopetrol lo hacía bien, porque es que Ecopetrol primero es una empresa petrolera, ¿sí? Y no cualquiera, es una gran empresa de talla mundial, y segundo, pues tiene funcionarios idóneos, calificados, con comités técnicos, comités económicos, comités sociales, comités ambientales, que hacían las cosas bien. Y dejarle eso a la ANH, como les dije, un antro de políticos y politiqueros ahí, y no conocen del medio ambiente, no conocen de la parte social, no conocen de la parte de la contratación del negocio petrolero. O sea, no, eso es un circo. ¿Sí? Entonces, esas responsabilidades, por ejemplo, Ecopetrol tenía oficinas de relaciones con la comunidad, y en todas las partes donde había campos petroleros, Ecopetrol montaba una oficina para atender las comunidades. La NH no ha montado ni una. ¿Y por qué no ha montado ninguna? Porque le da autonomía a las petroleras y le delegó la responsabilidad social a las petroleras concesionarias, y si la petrolera concesionaria ve que a mí no me vigilan ni me exigen, pues no invierte en eso. ¿Y por qué no invierte? Porque si invirtiera, pues se le baja el margen de utilidad del negocio. Entonces, entre más plata ellos se ahorren, pues mejor. Entonces, eso fue lo que llevó. Por eso le digo, mire, la industria petrolera se descuadernó, y por eso hoy está estigmatizada. Usted va y le pregunta a cualquier campesino donde hay petróleo si está feliz porque le llegó la industria. Mire, usted puede entrevistar 10.000 personas, y yo le aseguro que no va a encontrar una que le diga que está feliz porque le llegó la industria. No, para el campesino es una desgracia que le llegue la industria petrolera. Que les encuentren petróleo en su finca es lo peor que les puede ocurrir. Nadie quiere tener petróleo en su finca, nadie. Primero, pues eso no es de ellos, ¿no? Porque en Estados Unidos sí se encuentra petróleo en una finca, la petrolera no negocia con el Estado como aquí en Colombia, sino negocia con el finquero. Y si encuentran petróleo en una finca en Estados Unidos, el finquero vuelve rico, ¿sí?
Pero aquí en Colombia no, aquí en Colombia encuentra petróleo en una finca y el finquero la lleva. Y si se va a oponer al ingreso en la industria petrolera, lo van expropiando, compañero. ¿Por qué? Porque la industria petrolera está catalogada como de utilidad pública. Y cuando es de utilidad pública es de interés general, y el interés general está por encima del interés particular del finquero. Ah, usted no quiere que entre la industria petrolera, pues lo expropian. Y si se atraviesa las malas, pues le mandan el ESMAD para que le dé garrote, lo judicializan, ¿sí? Y lo meten preso. O sea, así es sencillo. ¿Sí? Y su finca se vuelve pública porque se le meten a su finca, le hacen carreteras, locaciones, entra maquinaria pesada, taladros, etcétera, y ahí usted no puede oponerse. ¿Sí? Obviamente le pagan unas servidumbres petroleras que se las imponen, no son negociadas, sino lo que le quieran dar, y le dan cualquier maricada, no le compran la finca porque la industria petrolera no viene por finca, sino va a quedarse aquí permanentemente, sino viene es por un tiempo a sacar petróleo y se va. Entonces a ellos no les interesa comprar fincas, simplemente les pagan unas servidumbres, arrancan. Y ahora, cuando usted ya tiene servidumbres en sus fincas pagas, pues le meten líneas de flujo, carreteras, estaciones, teas, tanques de almacenamiento, etcétera. Y con la servidumbre le dicen, usted no puede aquí ni cultivar, ni meter vacas, ni nada, ni construir. Entonces la finca se volvió pública y se le vuelve inservible para sus intereses. Y fuera de eso, si hay afectaciones, porque obviamente no dejan de haber imprevistos, que se rompió la válvula, que se rompió el tubo, que se llenó el tanque y se rebosó y le contaminaron las aguas, los caños, los suelos, las vacas se le murieron. Eso es un mierdero, compañero. Es que una cosa es contarlo y otra cosa es conocerlo. ¿Sí? Que yo recorro el país, llevo en eso más de 10 años viajando a zonas petroleras y tengo las evidencias, los testimonios, he dirigido tesis de grado donde hemos hecho pruebas de laboratorio, tanto de aguas como de suelos, del aire, o sea, tenemos pruebas científicas y uno se da cuenta de todo lo que la industria petrolera arrasa, pero vuelvo y repito, porque nosotros se lo permitimos. Vaya usted a Canadá a hacer eso y verá que si le encuentra la autoridad ambiental una gota de petróleo en un taladro, compañero, le cierran el pozo. ¿Sí? En Estados Unidos la política de vertimiento de aguas es cero vertimiento de aguas. En Estados Unidos la industria petrolera no puede vertir el agua residual a un caño ni nada, tiene que tratarla hasta el nivel 5 que quede potable y la debe inyectar en un acueducto. ¿Sí? A un acueducto lo debe hacer. ¿Ya? Le voy a mostrar para que lo diga, no lo digo yo, voy a mostrarle aquí que Manosalva, que cuando fue vicepresidente de producción de Ecopetrol, eso lo vamos a ver en el último capítulo, pero Manosalva cuando fue presidente de Ecopetrol, vicepresidente de producción, vino a la UIS a hablarnos del fracking y ahí un estudiante lo increpó. Aura Pabla, que está por el vertimiento de las aguas, ¿sí? Y ella estaba haciendo la tesis de grado en las CIR Infantas. Profesor, no se escucha nada. Sí, no se escucha porque está bajo el nivel. Bueno, ahí la pelada que fue directora, inclusive allá al fondo están los profesores de petróleos como Emiliano. Aquí hay gente de toda la escuela de petróleos, de pronto alguno de ustedes, no, yo no creo que han estado presentes. Pero si no escuchan, en otras palabras, ahí María Paula está increpando a Manosalva por los vertimientos de las aguas en las Infantas. Pero quiero a ver si de pronto el sonido de la respuesta que él dio, aquí mostrar dónde está.
A ver si está por acá él hablando. ¿Ahí escucha? No, señor, no se No, escucha nada. señor. Oiga, tan raro que no escuchen ahí. Pero le quito yo los audífonos y lo dejo en la... No sé cómo seguiría para que ustedes escucharan los videos. Nunca les he pasado videos por acá. ¿Ahí escuchan? No, no, señor, no se escucha. Oiga, no sé, eso sí, como no he hecho todavía presentaciones de videos aquí en forma virtual, le cuento que ahí sí no sé cómo hacer para que ustedes escuchen los audios de los videos. No sé, le cuento que ahí sí. Bueno, en uno de estos, que por aquí tengo un video de donde, bueno, en otras palabras, y espero que me crean, porque tengo todos los testimonios, obviamente. Manosalva lo que le responde a la niña sobre el vertimiento de las aguas es que ellos solamente llevan hasta el nivel 3 el tratamiento de las aguas, porque la normatividad, así lo dice Manosalva, y es cierto, porque la normatividad no les exige más. Así les dice, le dice, mire, nosotros llevamos el tratamiento de las aguas hasta el nivel 3, no hasta el nivel 5 como en Estados Unidos, porque aquí la normatividad no nos exige más. En otras palabras, la industria cumple con las normas. Entonces, ni siquiera Ecopetrol, que era el que antes vigilaba y controlaba las empresas, hoy no lo hace porque ya no tiene esa función. La función debería ser de la ANH, y la misma Ecopetrol, repito, que antes vigilaba y controlaba a las empresas hacia las buenas prácticas, hoy ni siquiera Ecopetrol tiene buenas prácticas. ¿Y por qué? Porque yo creo, dice Ecopetrol, si las demás petroleras hacen y deshacen y contaminan, pues ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Porque es que aplicar lógicamente tecnologías como llevar al nivel 5 y que el agua quede potable, pues hay que hacer ósmosis inversa. Y eso cuesta, ¿sí? Eso cuesta la ósmosis inversa. Y lógicamente, pues, eso implica una disminución en las utilidades a la empresa. Entonces, ellos, mientras no se lo exijan por una norma, una ley, no lo hacen. Y eso lo dice Manosalva. Nosotros lo hacemos y obviamente el agua la botamos, la vertimos a un caño, a un río, porque no es potable. Si fuera potable, no la botaríamos. ¿Por qué? Porque la industria petrolera utiliza agua potable, la necesita para sus casinos, para sus oficinas, para sus baños, la compra o la sustrae del subsuelo o la capta de un río. Entonces, el agua, si la vierten o la reinyectan, es porque no es potable, ¿sí? Esa es la razón. Bueno, eso es obviamente un punto aquí de los instrumentos de otorgamiento donde el gobierno, a través en este caso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, debería de controlar al inversionista y no lo hace, ¿sí? Igualmente, el grupo inversionista debe ser responsable de las obligaciones de trabajos mínimos, que como ya les dije, hay muchos que tienen bloques con la NH y que no cumplen con ese requisito de trabajos mínimos que quedan contemplados en el contrato, pero que realmente no lo cumplen porque no, pues no les exigen, se comprometen a unas inversiones y lógicamente no las cumplen. Lo otro, realizar las operaciones petroleras, obviamente eso sí lo hacen ellos. El ministerio y el inversionista, o el gobierno, digámoslo así, y el inversionista comparten el petróleo.
eso está dentro de los estándares internacionales. Aquí, como ya les mostré en una diapositiva, eso no ocurre aquí en Colombia con la NH. La mayoría de contratos está con 0 participación para el país. O sea que no se comparte el petróleo. Repito, el país vive es de lo que produce Ecopetrol, que son campos maduros, que obviamente Ecopetrol recibió después de terminados los contratos de asociación, y que durante el periodo en el cual el operador, que es el inversionista, estuvo operando y explotando el campo, le compartió con Ecopetrol la producción. Y luego, cuando el contrato termina, pues el campo pasó a Ecopetrol, como Rubiales, como Luciana, como Cupiagua, como Castilla, por ejemplo. Lo otro es que el grupo inversionista es conjuntamente responsable de las obligaciones de unos trabajos mínimos y de las operaciones. Eso es lo que yo digo que muchos inversionistas lejos de empresas de papel no lo cumplen. Bueno, compañeros, yo continúo en la próxima clase ya con esta diapositiva y les voy informando en esta diapositiva, lógicamente, lo que tiene que ver con el contrato de asociación, o mejor, la próxima clase avanzo por acá hasta los modelos de contratos que hay a nivel mundial, para que ustedes los conozcan, y después de que ya conozcan los contratos, entonces ya vamos a pasar a los sistemas de contratación en Colombia. Inclusive podríamos seguir con esta presentación, aunque aquí obviamente no hay un recuento completo de la legislación petrolera en Colombia. Entonces podríamos seguir con esto. Aquí está muy resumido porque la presentación que yo les vengo dando es mucho más amplia en la parte legislativa. Pero sí tengo que pasar a esta presentación porque si no nos quedamos pegados allá y no pasamos, y no vamos a terminar este capítulo que es también pues importante, pero tenemos que pasar a la parte de geopolítica. Bueno, compañeros, se nos acabó el tiempo, faltan 3 minutos para las 4. Voy a preguntarle al técnico, que es el que me hace aquí, digamos, las tareas de arreglarme la parte tecnológica de mi computador, cómo debo hacer para que al pasarles a ustedes un video, ustedes allá lo escuchen, porque si no perdemos el año. Y el capítulo 3, que es de responsabilidad social empresarial, ahí sí hay mucho video para mostrarles. Tengo que resolver ese problema porque ustedes pues no ven el video pero no escuchan. Es lo mismo que nada. Entonces, compañeros, que tengan una feliz tarde y un resto fin de semana. Van a ser las 4 de la tarde del 14 de julio del 2020. Estamos terminando la clase de política petrolera, grupo D1, ¿cierto? Es el grupo D1, ¿no? D1. Bueno, compañeros, eso es todo por hoy. Feliz tarde. Gracias.